enfocado en la neurociencia en el sentido de que vamos a hablar de un instrumento de evaluación del autismo. El autismo es un trastorno de neurodesarrollo del que ya he tenido ocasión de hablar más ocasiones aquí en la universidad. Y entonces, bueno, hoy quería traerles uno de los instrumentos gold standard, en realidad, en la evaluación del diagnóstico del autismo, del cual yo fui adaptadora de la versión en español. Entonces, bueno, quería compartir con ustedes lo que conozco del instrumento, ya que es bastante, y dado que es muy complejo, y entonces también, bueno, invitarles a que si alguno se dedica a este campo, pues pueda profundizar un poquito más. Entonces, bueno, les detallo un poquito la ficha técnica. Hay en la última edición hay 2 partes, una que contiene los módulos 1 y 4. Ahorita veremos a qué corresponden cada uno de los módulos, que vamos a ver que dependen del nivel, o sea, de la edad y el nivel de lenguaje de los evaluados. Y la parte 2 que es un agregado con respecto a la versión original, el A2, a secas, que permite evaluar a niños toddler. El AT es de toddler, o sea, son como los niños que aún gatean, son bebés, ¿ok? Entonces, bueno, ahorita mismo la encuentran como con esa referencia, A22, escala de observación para el diagnóstico del autismo 2. La adaptación española, como ahí pone, fue llevada por mi parte mientras trabajaba en TEA Ediciones en España. La aplicación es individual, la edad de aplicación, permite justo con este módulo que les comentaba adicional desde los 12 meses, que ya empiezan a ver los primeros síntomas y los primeros signos de preocupación o digamos, o de sospecha de posibilidad de un trastorno del autismo, hasta adultos. Y habitualmente la duración es entre 40 y 60 minutos, va a variar obviamente en función de la persona que estamos evaluando y también del módulo en concreto. Acá les voy a dar una información, obviamente esto forma parte, vamos a ver después que el uso del instrumento requiere una capacitación específica y mucho más amplia. O sea, yo habitualmente, por ejemplo, para esto doy talleres como de unas 10 horas, pero bueno, he querido traerles acá la información básica para que lo conozcan y en el caso de que necesiten o incluso si como en otros talleres o en otras sesiones, he encontrado personas que bien tienen familiares, ¿no? Que tienen autismo, pues también que ustedes entiendan, ¿no? Cuáles son los instrumentos que están empleando sus psicólogos, ¿no? O neuropediatras también. Entonces, bueno, la finalidad del instrumento es la evaluación y el diagnóstico del autismo y de los trastornos generalizados del desarrollo. Esto es como se entendía antes del DSM-5 en personas con diversas edades y niveles de lenguaje. Em, no existe baremo en el lado 2 porque en realidad es un instrumento que recoge información cualitativa, sí nos permite hacer una clasificación de la persona. Luego entraremos más en detalle, nos va a permitir saber con cuánta probabilidad esa persona puede presentar un trastorno del autismo, aunque veremos que hace falta obviamente utilizar otros instrumentos y bueno, pues los materiales obviamente son el manual. Es muy conocido la 2.2 porque literal tiene una bañera de materiales, de manera que es una prueba muy grande en la que se contienen muchos juguetes y materiales manipulativos que el profesional utiliza para poder, vamos a ver, elicitar determinados comportamientos en la persona evaluada. La definición del instrumento es que permite la evaluación estandarizada y semiestructurada de la comunicación, la interacción social, el juego o el uso imaginativo de los materiales y las conductas restrictivas y repetitivas. Estos 4 puntos, también vimos hace un par de semanas que hablábamos del diagnóstico del autismo. Estos son los 4 puntos que define el DSM que se ven alterados en este tipo de personas y son las que precisamente nos van a poder llevar a un diagnóstico del mismo. Está dirigida a niños, jóvenes y adultos con sospecha de un trastorno del espectro autista, es decir, también por el coste de la aplicación en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero. No es una prueba de cribaje, es decir, no es una prueba que vamos a aplicar a todos los niños de una escuela para ver si alguno tiene autismo. No, vamos siempre a utilizarlo cuando ya existen algún tipo de indicadores que nos pudieran hacer sospechar que existe algún tipo de problema. Como vimos en la otra ocasión, en la otra sesión, la dificultad o el reto a la hora de diagnosticar el trastorno del autismo es que a veces cursa en edad con otros trastornos del neurodesarrollo, perdón. Entonces, en etapas muy tempranas, a veces el diagnóstico es un poquito más complejo y es necesario pues tener información para poder hacer un diagnóstico diferencial. Aún así, yo siempre
no es que les anime, pero siempre les indico que es verdad que a veces es difícil hacer un diagnóstico y no es tanto como que normaliza el que los profesionales nos podamos equivocar, pero sí como alentar que en su lugar nos pongamos el foco en hacer un seguimiento de los niños, ¿no? De manera que conforme va creciendo podamos ir afinando el diagnóstico en el caso de que nos hayamos equivocado, que obviamente tenemos que intentar no llegar ahí, pero sí hay veces que sobre todo en el autismo empiezan los primeros indicadores a los 12 meses, pero es cierto que a los 24 quizás, en torno a los 2 años, es cuando los síntomas son un poquito, hay un pico de síntomas que nos permiten facilitar el diagnóstico. Pero bueno, obviamente hay que contar con mucha información. Entonces, como les comentaba, es una prueba gold estándar. Esto lo que significa es que a nivel internacional se erige como una de las pruebas referencia. Digamos que casi todos los protocolos, cuando en algunos países existen normativas y protocolos específicos de evaluación de determinados trastornos, el A22 pertenece a la categoría de cuando evaluamos el autismo. Además, digamos que es una de las más conocidas y las más utilizadas también por la riqueza de la información que proporciona. Sin embargo, les adelanto, no podemos restringir únicamente la evaluación o el diagnóstico, mejor dicho, a una única prueba, ni las dos ni ninguna otra. En psicología siempre tenemos que tener, y en neuropsicología tenemos que tener siempre en cuenta diferentes fuentes. No podemos tomar decisiones en función del rendimiento de una persona en una única prueba porque puede tener un mal día, porque quizás no entendió las instrucciones, porque ese día está cansado, porque está de mal humor o porque la persona no está entrenada para el uso del instrumento y quizás los resultados no son válidos. Entonces, es importante que podamos cotejar la información siempre, que podamos corroborar. Entonces, bueno, es una prueba que ayuda a comprender parte del funcionamiento de la persona por medio de la observación de la conducta. Esa es una prueba, como decíamos antes, de observación. No es un test de papel y lápiz, sino que lo que hacemos es que licitamos y generamos determinadas situaciones en un contexto social y de interacción para ver cómo se comporta el niño. Recreamos, entre comillas, situaciones ecológicas. Esto lo que implica, cuando hablamos de pruebas ecológicas en psicología, lo que nos referimos es que son pruebas similares a la vida real. Es decir, a veces cuando hacemos, ustedes seguro que alguna vez han hecho alguna prueba de inteligencia, ¿no? Entonces les ponen matrices, les ponen cosas así como raras, ¿no? Que eso en la vida no nos encontramos con ese tipo de problemas, ¿no? Pero, sin embargo, acá vamos a tratar situaciones que se pueden dar en un contexto natural, ¿no? Por eso hablamos de ecológico. Se puede aplicar prácticamente a cualquier persona, de ahí también como su potencial y con independencia de su edad o su nivel cognitivo de lenguaje. Proporciona mucha información sobre los principales criterios diagnósticos de los trastornos del espectro del autismo, porque también como comentábamos en la otra sesión, la principal manera de llegar al diagnóstico del autismo es mediante el juicio clínico. No hay pruebas biológicas, no hay unos marcadores, de alguna forma no hay un test médico que podamos decir, ok, pues tiene estas enzimas o tiene o esta situación, o sea, esta foto en el cerebro, ¿no? Esta imagen, sino que tenemos que hacerlo a partir del juicio clínico. Como decía, es una herramienta complementaria, nunca jamás va a ser una prueba única para el diagnóstico y bueno, pues es completa porque trata de evocar muchos comportamientos relacionados con esos criterios diagnósticos. Entonces, bueno, ¿qué queremos decir cuando hablamos de que es una escala de observación estandarizada y semiestructurada, ¿no? Porque igual si no tienen términos de investigación científica es como, no entendemos. ¿Qué significa? Bueno, la parte semiestructurada es que no se hace una observación natural e improvisada, es decir, no solamente nos sentamos así a ver al niño o a la niña a ver qué hace, sino que lo que hacemos, como decía, es que se plantean determinadas situaciones sociales que están planificadas. Digamos que dentro del manual, ahorita veremos, aparecen especificadas, estructuradas. Y es a lo que los autores originales de la 2.2 llamaban presiones y están diseñadas para provocar determinados comportamientos que, como decía previamente, esos comportamientos tienen relación con los criterios diagnósticos, ¿no? Si, por ejemplo, es el de la comunicación social, pues vamos a promover situaciones en las que vamos a ver si el niño responde o cómo responde a un contexto, por ejemplo, de una interacción social natural, ¿no?
eh, y bueno, estos comportamientos, como decía, están relacionados con el diagnóstico. Entonces, aquí les apunto, por ejemplo, para que lo vean más concreto, ¿no? El juego simbólico es un aspecto que se ve afectado en los niños y las niñas con autismo, bueno, también con las personas adultas, obviamente, ¿no? Tienen esa escasa capacidad de teoría de la mente y entonces hace, como son tan literales y tan citas literales dificulta lo que en los niños de desarrollo normal es habitual, que es el juego simbólico, que es el jugar a hacer que algo es otra cosa, ¿no? Cuando éramos chicos, pues jugábamos a que la pelotita igual era algo de comida, o que un bloque de madera es un avión, o que la muñeca es nuestra hija, ¿no? Entonces ahí es cuando hacemos un juego simbólico, que es una etapa del desarrollo cognitivo de los niños, ¿no? De todas las personas. Entonces, por ejemplo, acá en este ejercicio lo que hacemos es ver si la persona hace un uso creativo o imaginativo de los juguetes. En este caso hay una bolsita que tiene como una familia de muñecos y entonces se le permite jugar al niño y vemos cómo los utiliza, ¿no? Si de una manera funcional o si está haciendo como si fuera una familia, ¿no? Entonces ahí podemos listar. Entonces, como ven, esa es la parte estructurada, nos dice el objetivo, los materiales y literal nos van dando las instrucciones para que vayamos provocando esos contextos y que también con las palabras y las frases, que también tiene importancia que lo sigamos realmente de manera literal para evocar esos comportamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá pues igual, ¿no? Pues el papá se va a sentar en la silla, va a esperar a que se cocine una tarta que está en el horno, ¿no? ¿Y tú qué vas a hacer con tus muñecos? Por ejemplo, si el niño no interactúa con ellos. Entonces vamos a comparar. Y entonces ahí también nos va a decir qué aspectos tenemos que observar, que eso es lo que nos va a permitir la codificación posterior. Las actividades van a cambiar en cada uno de los módulos. Les decía que hay 4 módulos y el módulo T. Esto aparece diferenciado, digamos, son como distintas subpruebas dentro de la prueba, que van a estar adaptadas en función de la edad y del nivel de desarrollo. Acá lo importante en el A22 siempre es la edad cronológica y el nivel de lenguaje. ¿Por qué? Porque si el niño tiene un nivel de lenguaje escaso, aunque sea mayor, o sea, tenga una edad, sea incluso adolescente o adulto, obviamente lo vamos a tener que tener en cuenta de cara a las actividades, porque si no, como corremos el riesgo de interpretar que el niño, perdón, estábamos hablando de jóvenes o de adultos, quizás no esté respondiendo adecuadamente porque no tiene la capacidad de la interacción social o habilidades sociales, en lugar de entender que quizás es que no está entendiendo lo que está haciendo o que quizás no tiene la capacidad de expresar el lenguaje porque no tiene fluidez verbal. Entonces, estaríamos penalizando a personas que tienen escaso lenguaje. Espero haberme hecho entender. Tenemos que descartar siempre, tenerlo en cuenta porque entonces no podemos saber si la respuesta, digamos, no es que haya respuestas correctas e incorrectas, pero respuestas que no estén ajustadas a su nivel de edad, podemos suponer que es porque entonces tiene mayor sintomatología autista, cuando en realidad es porque no tiene un determinado nivel de lenguaje, ¿ok? Entonces, bueno, como decía, son entre 40 y 60 minutos y ahorita de todas maneras les pongo exactamente a qué corresponde cada módulo. Entonces, bueno. Para conocer un poquito el vocabulario que voy a utilizar en el resto de la charla, bueno, ya decía que los módulos son como cada uno de los niveles de la prueba, que va a tener unas actividades específicamente diseñadas para ese nivel de lenguaje y nivel de edad cronológica. Los protocolos son los cuadernillos físicos en los que al final se detallan todos estos puntos a observar y también es el que el evaluador va a tener que ir rellenando conforme va aplicando la prueba. Presiones, decíamos que son esas situaciones que están planificadas y que elicitamos para poder hacer esa observación. Y los códigos es que cuando nosotros hacemos la evaluación tenemos que codificar los comportamientos que hemos observado mediante un código numérico porque luego hacemos unos cálculos posteriores que nos van a ayudar, ¿no? Con el diagnóstico. Entonces, bueno, se tiene un código de 0 a 9, habitualmente son de 0 a 4, 7, 8 y 9 son cuestiones, pues, por ejemplo, cuando no se ha podido aplicar el ítem, no se ha podido ejecutar esa tarea, cuando hay determinadas circunstancias, digamos, externas que no nos han permitido evaluar.
El algoritmo es como la plantilla de corrección. No voy a entrar mucho en detalle porque lo vamos a ver más adelante, pero solamente para que se hagan una idea a lo que me refiero. Es como, digamos, puramente la plantilla de corrección de la prueba. La clasificación es cuando ya hemos corregido el algoritmo y nos da un número determinado, nos permite transformarlo en una variable cualitativa que nos va a determinar el nivel de sintomatología del trastorno del espectro autista que presenta la persona. Vamos a poder, lo que tratamos es no solamente, como decía, no es diagnóstica per se la prueba, pero sí lo que nos proporciona es cuánto de probable es que la persona tenga autismo porque ha presentado un nivel de estomatología alto o bajo, ¿no? También podemos decir, no descartamos porque no ha presentado mucha sintomatología, ¿no? El rango de preocupación es que en el caso de los niños más pequeños, como son etapas en las que todavía puede haber mucha variabilidad, pues en vez de decir, ok, tenemos la sospecha de esta clasificación en relación con los trastornos, lo que habla la prueba original de los autores es de rangos de preocupación. Es decir, si ya a los 12 meses se presentan determinados comportamientos, no es que podamos determinar el diagnóstico, pero sí podríamos tener sospechas, ¿no? Tener más sospechas. Esto lo vamos a ver después. Los materiales, como les decía, estos cuadernitos son los protocolos que les decía, el manual, que obviamente es así bien grande. Me dio mucho gusto escribirlo, pero hay que tomárselo con calma para leerlo. Y aquí les adjunto una imagen de lo que yo llamo la bañera de materiales, ¿no? Y luego, bueno, lo que incorpora el A22 es que hay una corrección online que nos permite pues sacar el perfil de resultados de una forma automatizada en forma. Entonces, bueno, principios de uso, que es lo más importante o sobre todo un poco lo que me gustaría transmitir en esta charla, ¿no? Porque ya les digo que el entrenamiento en el instrumento requiere que se dé una capacitación, eh, habitualmente y de preferencia por persona que esté cualificada y validada por los autores originales, porque si es una prueba que claro, hay que estar como provocando las situaciones a la vez que tomamos nota de los comportamientos y a la vez, claro, que tenemos que estar interactuando con el niño. Entonces requiere mucho entrenamiento para poder hacer una buena observación, porque si nosotros estamos evaluando, pero luego paramos y estamos tomando notas, el niño pues también es normal que se sienta raro, ¿no? Incluso si el niño presenta autismo, quizás su comportamiento sea mucho más como iba a decir, no, me salía la palabra extremo, pero quiero decir como quizás más notable su sintomatología más porque se siente incómodo, porque generamos situaciones poco naturales. Entonces, bueno, en cuanto a los requisitos del instrumento, como les digo, no se puede utilizar así como libremente como si fuera cualquier cuestionario, sino que tenemos que, como profesionales, tener la formación, el entrenamiento y la experiencia previa. Como les decía, tanto si son profesionales como si no lo son, por si acaso en su entorno dieran, entonces garanticen que las personas que están evaluando con el instrumento tienen la capacitación correcta para que los resultados que estén extrayendo de ellos sean válidos y fiables, ¿de acuerdo? También hay que tener amplia experiencia en personas con espectro autista y también de conocimientos del desarrollo. ¿Por qué? Porque al final lo que nosotros en estadística se dice normal es al final lo que está dentro del promedio. Entonces, si nosotros no tenemos ni idea de desarrollo infantil, no podemos también suponer lo que es normal para una determinada edad o etapa del desarrollo o no. Y también obviamente entender, ¿no? ¿Por qué? Porque el manejo también y la interacción con personas del espectro autista tiene unos retos particulares. Entonces es importante tener como la experiencia para poder manejar situaciones, ¿no? Ya imagino que tendrán en la imagen, porque es como se les imagina a veces, ¿no? A los autistas es cuando tienen esa hipersensibilidad a los estímulos, cuando de repente eso les provoca reacciones desproporcionadas, cuando se berrinches, cuando tienen estereotipias, movimientos anómalos, entonces obviamente hay que saber gestionar este tipo de cosas para no generar más extrañeza. Y bueno, pues hay que estar familiarizados con el manual, obviamente literal estudiarlo, ¿no? Dominar bien las actividades para no tener que depender del manual para aplicarlo, porque les decía, tienen que estar evaluando, o sea, generando la situación, observando al niño, tomando notas, viendo el protocolo, si ya encima tienen el manual, pues imagínense, bien complejo.
recibir entrenamiento específico que decía y obviamente mucha práctica mediante evaluaciones no formales. Cuando hacemos los talleres específicos, lo que instamos es que se pruebe a hacer con niños, incluso que no tengan presentes trastornos para ir calibrando qué es lo normal o no lo normal, o incluso con niños con otro tipo de trastornos y obviamente también con niños quizás que ya están diagnosticados, pero bueno, probar para ir como cogiendo soltura, ¿no? Entonces, como decía también al principio, en cuanto a las implicaciones de su uso, es solo un componente más dentro de una evaluación diagnóstica del TEA. Lo importante aquí es que hay que tener en cuenta que proporciona información sobre la conducta, pero es sobre la conducta actual. Es decir, siempre cuando estamos evaluando, tenemos que tener en mente, especialmente cuando estamos en psicología, perdón, en neuropsicología, que hablamos de procesos, siempre tenemos que tener en mente que es el rendimiento que ha mostrado la persona en ese momento que estamos evaluando. Porque igual les digo, sobre todo pasa mucho con este tipo de personas. Podido tener un mal día, resulta que les cambiaron la ruta para llegar a donde se está haciendo la evaluación y ya vienen de malas, o algo les pasó, o están cansados, o desconfían de ti, y eso no significa que sea el comportamiento reflejo de cómo se comporta habitualmente. Entonces también veremos que es importante corroborar esta información con los papás o con los familiares o con la persona que traiga al evaluado consulta, ¿no? O sea, preguntar si así es como se comporta en casa habitualmente o es porque quizás está incómodo porque es una situación nueva, ¿no? Que también puede ser un entorno diferente, puede generar cierto recelo. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta siempre el marco de que es una muestra de comportamiento limitada temporalmente al momento de la evaluación. Por eso tenemos que tener en cuenta otras informaciones, ¿vale? Entonces, es el niño ha demostrado estos comportamientos dentro del contexto de la evaluación, pero puede ser que luego en otro momento, pues realmente esas cosas sí las haga bien fuera, cuando está en entornos conocidos, cuando está en la escuela o cuando está con su familia, ¿de acuerdo? Entonces, también como adelantaba, la evaluación del TEA siempre tenemos que tener en cuenta que requiere la evaluación de múltiples dominios, porque hay que también evaluar nivel cognitivo, hay que evaluar nivel de lenguaje, por otra parte, hay que hacer entrevistas a los papás, pues hay que tener varios instrumentos y distintas fuentes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta el historial de desarrollo, porque, por ejemplo, indicadores como si fue prematuro o no, si hubo complicaciones en el parto, si la mamá o el papá tienen más de edad avanzada, como más de 45 años. O sea, hay luego unos factores externos que pudieran estar influyendo y que pudieran favorecer la presencia de ese tipo de trastorno. Hay que hacer una observación más prolongada. Hay que hacer una entrevista detallada a los cuidadores principales, papás, mamás o familiares cercanos, entrevistas a ellos y también, obviamente, como decía, evaluar la capacidad cognitiva y lingüística. Entonces, bueno, los distintos módulos, ¿en qué se diferencia? El módulo T es para los niños más pequeños, hemos dicho, y obviamente pues ahí están entre 12 y 30 meses que no usan un lenguaje de frases. En el manual, igual no le quiero entrar como en los detalles, quiero darles una imagen global del instrumento porque igual no me da tiempo ni siquiera a explicar todas las diapositivas que tenía porque mucho contenido. Em, entonces son como para los niños, como decía, 12 a 30 meses. El módulo uno es para niños que son un poquito más mayores. Escucho una voz, pero se escucha entrecortada. Si la red falla, sí, estábamos aquí hablando la compañera y yo porque está lloviendo en la Ciudad de México y a veces cuando llueve la conexión es un poquito mala. Entonces les tengo que disculpar que no, ahorita no puedo como. Entonces espero que se esté escuchando bien. Si se entrecorta es porque la red en general a veces falla aquí en la ciudad cuando llueve. Entonces, bueno, módulo uno, niños de 31 meses o más que no usan un lenguaje de frases de manera consistente. Lenguaje de frases es literal hacer una frase de más de 3 palabras, ¿no? Quiero más agua, por ejemplo, ¿no? Aunque a veces quiero más, lo aprendemos todo junto, pero bueno, podría ser un ejemplo. Módulo 2 ya son personas de cualquier edad en la que se usa lenguaje de frases, pero no hay fluidez verbal. El módulo 3 es para niños y adolescentes menores de 16 años. Ahí sí que hay un criterio de edad, que sí tienen un lenguaje fluido. Y entonces, cuando son mayores de 16 se aplica siempre el módulo 4 siempre que tengan lenguaje fluido. Entonces, en el caso de que no haya fluidez verbal, vamos a aplicar el módulo 2 aunque sean adultos, ¿vale? Entonces, por eso les decía que hay que tener siempre en cuenta la edad cronológica y el nivel de lenguaje.
De todas maneras, igual en el manual hay una manera de estipular el nivel de lenguaje. Bueno, hay materias no. Entonces, bueno, aquí los criterios para determinar los módulos, también hay una parte adicional que, por ejemplo, entre el módulo 3 y el 4, que como hemos dicho, la diferencia principal es la edad de los evaluados, porque ambos tienen fluidez verbal. Ahí también podemos elegir en función de la pertinencia de las tareas. ¿Por qué? Porque en el módulo 3 todavía hay algunas actividades en los que se utilizan juguetes. Hay juguetes de acción y figuras de acción y juguetes. Y en el módulo 4 casi todo es más bien, hay pocas tareas de manipulación y básicamente es más como una especie de entrevista, está formulado para que sea una entrevista. Entonces, si por ejemplo tenemos adolescentes que igual no cumplen los criterios del módulo 4, pero en realidad son a una persona adulta igual no le va a, ¿cómo lo digo? No le va a parecer quizá también que utilicemos juguetes, ¿no? Por su nivel. Entonces, ahí, aunque quizás sean adolescentes más jóvenes, podríamos elegir pasar al 4 si vemos que, por ejemplo, cuando nosotros les ponemos las tareas de los juguetes, se quejan de que quizás son tareas de niños, por ejemplo, ¿no? Sería una situación en la que podríamos determinar pasar al módulo superior para, digamos, bueno, de alguna forma ofender al evaluado, ¿no? Porque decir, ay, no, pues yo no soy un niño, ya no juego con esto, ¿no? Porque tengan en cuenta que en el autismo es un espectro muy amplio, entonces vamos a tener gente que tenga un nivel cognitivo bajo, pero también vamos a tener gente con un nivel intelectual muy elevado. Entonces también, pues, aunque por edad cumplan los criterios de aplicarles el módulo 3, pues no les va a parecer bien ya jugar con juguetes, ¿no? Entonces digamos que serán esos tres criterios. En todo caso, hay que tener en cuenta que el A22 se ha desarrollado tomando como referencia personas que no tienen déficits sensoriales ni motores significativos. ¿Esto por qué? Les comentaba, hay situaciones en las que se deja jugar al niño, en el que hay otra tarea en la que se le pide que nos lea un cuento, ¿no? O sea, que vea, es un librito con imágenes y que ellos puedan narrar qué es lo que está sucediendo. Entonces, claro, y también hay otros en los que se observa a ver cómo interactúa el niño en la sala, ¿no? Si va a buscar algún objeto, si pide algo al evaluador. Entonces, claro, si el niño no tiene algún tipo de déficit sensorial. Obviamente la sordera está descartada porque es complicado, obviamente, que el niño, a menos que podamos utilizar lenguaje de señas y ya requeriría como otros conocimientos adicionales, y ni motores, porque eso va a limitar la capacidad de respuesta del niño. Entonces, obviamente, no vamos a poder sacar conclusiones. No es que no se pueda evaluar, pero las conclusiones que vamos a tomar es como lo del nivel de lenguaje que les explicaba al principio. Vamos a penalizar, digamos, la puntuación del niño o de la niña por eso. Entonces, de ese modo, pues no tiene tanto sentido que lo apliquemos en ese contexto. Entonces, tenemos que siempre garantizar que la persona evaluada camine de manera independiente. Eso es básico. Obviamente, en el módulo T, que son bebitos, hay momentos en los que tenemos que evaluarle en el regazo de la mamá o del papá o de la persona que venga acompañándole. Y obviamente que no tenga deficiencias auditivas ni visuales, porque eso va pues a condicionar su capacidad de respuesta, ¿cierto? Entonces, bueno, les había preguntado aquí, pero vamos a ir con estas preguntitas por delante para que podamos entrar un poquito más en detalle. Les había dejado aquí un pequeño test para ver qué tal, pero vamos a entrar un poquito más en las instrucciones de aplicación. Les decía que el manual tiene como literal un guión que se proporciona para que seamos fiables a la hora de generar esas situaciones, de manera que eso es psicometría, ¿no? Tenemos que garantizar que siempre se aprueba, se aplica de la misma forma para garantizar que los resultados son fiables y válidos. Entonces hay que seguir el guión si lo que permiten los autores originales es que se pueda adaptar un poco, ¿no? Sobre todo cuando existen niveles de lenguaje más bajitos y tenemos que adaptar un poquito el nivel de lenguaje. Esto no implica cambiar las instrucciones, sino que a veces podamos hacer pequeños ajustes. En ese sentido, podemos cambiar expresiones, porque obviamente, bueno, ahí les confieso que como yo soy la adaptadora, intentamos hacer un español neutral, pero obviamente hay muchos términos que cambian en muchos países, ¿no? Y ahorita que vivo en México, pues obviamente soy mucho más consciente, ¿no? Y siempre tratamos cuando se hacen adaptaciones de que esos temas se minimicen, pero obviamente a veces es complicado. Entonces sí podemos cambiar las palabras en función de las que son más correctas o más generalizadas o más frecuentes en cada país. Por ejemplo, tarta
pues obviamente en otros países se dice torta, pastel, queque, bolo, bizcocho, de muchas formas, ¿no? En cuanto a los acompañantes, tanto, escucho micrófono por ahí. Si pueden apagar los micrófonos, por favor, hasta que hagamos las preguntitas. Gracias. Durante la aplicación de los módulos T1 y 2, que hemos dicho que son como los que son más dirigidos a niños, debe estar presente la madre, padre o cuidador principal, una tía, una abuela, el tutor legal, quien sea, ¿no? La persona, además una persona que conozca al niño bien. ¿Por qué? De nuevo, porque si está con alguien que no conoce, su respuesta va a ser un poquito diferente. Entonces tenemos que garantizar, digamos, que el niño también y la niña se sienten seguros, ¿no? En el contexto de la evaluación. Y pues si no es así, no será válida. ¿Por qué es? Porque hay algunas tareas en las que si el niño, hay una cosa que dicen los autores que es como una jerarquía. Hay tareas que en las que nosotros empezamos con una acción. Si el niño la completa satisfactoriamente, pasamos a la siguiente actividad, pero si no, digamos que le damos como varias oportunidades nuevas que tienen como un nivel de complejidad distinto. Entonces, en alguno de esos casos, le pedimos a la persona que acompaña al niño que nos ayude, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una tarea en la que queremos ver si el niño se engancha o le atrae la atención algo de lo que estamos haciendo nosotros. Hay como una pistolita de burbujas. Entonces, si nosotros no podemos, o por ejemplo, no hay una tarea más sencilla que le llamamos por el nombre al niño, ¿no? O a la niña, le llamamos por su nombre varias veces. Si no, le pedimos al cuidador que a lo mejor capte su atención, ¿no? Que le llame ella por su nombre, que bien a lo mejor le pueda tocar, ¿no? De alguna forma que tenga contacto físico para llamar su atención o de la forma que habitualmente hagan, ¿no? Porque hay veces que puede ser un ruidito, un chasquido. Entonces, por eso es que a veces necesitamos que esas personas estén para poder aplicar las pruebas, ¿vale? Entonces, por eso es requisito, si no, no sería necesario, no sería válido, perdón. En el caso del módulo 3 y el 4 no es necesario. Entonces, bueno, en cuanto a la sala, en estos módulos que son más para niños, como el componente de juego es mayor, sí se pide que sea un espacio suficientemente amplio, porque además hay que poner como los materiales dispersos por la sala, porque en algún momento dado hay que ver si el niño se siente atraído por alguno de ellos. Y también es una forma para que él pueda explorar, ¿no? Y vaya agarrando como un poco de confianza, y también eso nos va a dar información. Sin embargo, en los módulos en los que las personas ya son más mayores, ya estamos hablando de adolescentes y adultos, el contexto de la evaluación, aunque hay algunas tareas manipulativas, pues existe la lectura del libro, luego hay uno que es como una especie de rompecabezas, pues puede ser un contexto, no así enfrentados como en contexto de sesión clínica, pero sí al menos una mesa en la que puedan estar más, como más cómodos y establecer una conversación porque hay muchas preguntas de entrevista. Entonces, en general, las actividades, hay algunas que se solapan entre los distintos módulos y permiten, actúan como puente, pero varían de unos módulos a otros, pero en general el funcionamiento y la dinámica es la misma. El objetivo es que las tareas sean suficientemente interesantes para que la persona quiera participar y por tanto podamos evaluar su comportamiento social. Entonces, una parte importante que tiene la 2.2 es que cuando en algunas partes se dice al evaluador que no haga ciertas cosas, y es porque es tan importante lo que hace como lo que no hace. Porque a veces tenemos que simplemente observar, quedarnos quietos o dejar, ¿no? Por ejemplo, el de la pistola, nosotros damos la pistola, salen las burbujas, queremos ver si el niño empieza a ver las burbujas, pero hay un momento dado en que nosotros dejamos de activar la pistola para ver si el niño nos pide que hagamos más burbujas. Eso es lo que haría un niño con un desarrollo normal o un desarrollo típico, pero pues ahí vemos. Entonces tenemos que detener, ¿no? Tenemos que no hacer algo y ahí podemos ver si el niño nos pide o no nos pide. Y eso va a ser información cualitativa de valor. Dentro del paquete también aparece un folleto en el que se especifican los materiales. Como les digo, son bastantes, entonces hay que familiarizarse con ellos y ver en cada módulo para cuándo se utilizan. Una pregunta muy frecuente con el A22 es si se puede utilizar varias veces. ¿Por qué? Porque también les decía, es importante hacer seguimiento y en los niños pequeños habitualmente los seguimientos a veces en etapas muy tempranas puede ser a los 6 meses porque hay muchos cambios. En 6 meses en niños pequeños puede haber muchos cambios cognitivos.
y del desarrollo, incluso, bueno, cada año, ¿no? Entonces, en realidad, como digamos que no es un test que uno se pueda aprender, en principio no hay un efecto, no se ha observado efecto general de la práctica. Sin embargo, pues sí recomiendan que no se aplique tampoco pues todas las semanas ni todos los meses, ¿no? Y en todo caso, hay veces, o sea, hay tareas que hay materiales por duplicado, es decir, que por ejemplo hay dos libros o hay dos láminas, porque hay una tarea que es de escribir una lámina. Entonces, pues, por ejemplo, si aplicamos dos veces la prueba, lo que podemos hacer es utilizar otros materiales. Pero bueno, en general, es raro que el niño se aprenda porque les digo, no es que haya respuestas correctas o incorrectas, sino lo que observamos es lo que el niño, como el niño responde, ¿verdad? Déjeme un chancecito y les dejo respirar porque sé que hablo muy deprisa, pero es que hay mucho que compartir. Entonces, bueno, la aplicación, esto se lo voy a comentar brevemente para que podamos tener, mi idea es seguir 5 minutitos más, que tengamos los 15 últimos para poder platicar con gusto. Básicamente el proceso de la aplicación del instrumento, obviamente dando por hecho que nos hemos estudiado el material y que tenemos la formación específica, hacemos la observación, es decir, que es aplicamos las tareas, observamos, luego codificamos, luego transformamos y eso nos va a dar una información de clasificación. Vamos a irlo viendo poquito a poco. La observación, bueno, pues ahí en el protocolo se desarrollan las tareas, ahí nos va a especificar cuál es, perdón por la calidad de la imagen que no es muy buena, pero no conseguí obtener una imagen por temas de derechos más precisa, pero bueno, simplemente para que vean que en cada actividad aparece su título en el orden que tiene que seguirse y aparece qué aspectos tenemos que prestar atención y luego siempre nos va a dejar un espacio al lado para que nosotros podamos tomar notas. Lo que se nos anima mucho dentro del manual es a que podamos tomar notas de todo lo que dice el niño, todo lo que hace, porque eso nos va a dar información para después y es mejor no confiar en nuestra memoria. Entonces, bueno, obviamente, cuanto más familiarizados estemos con el manual y los códigos, mejor. Y idealmente, hay veces que la tentación es, ok, podemos ser dos personas, uno que aplique y otro que observe, y en realidad la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque a veces, no, a veces, bueno, sí, hay algunos códigos que son conductas muy sutiles, como por ejemplo si el niño establece contacto visual con la persona evaluada. Entonces, obviamente no va a ser la mismo punto de vista del que la persona que está afuera, que la persona que está interactuando en ese momento con el niño o con la niña, ¿no? O, bueno, con la persona, también pueden ser adultos. Entonces, por eso se recomienda que sea la misma persona. Por eso, de nuevo, la importancia de tener soltura y destreza en la aplicación. Entonces, bueno, hemos hecho esto, hemos tomado notas, entonces ya la persona se va a su casa, ya cerramos la consulta, cerramos la parte de evaluación y entonces ya el profesional se encarga de la codificación. Entonces hay una segunda parte en el protocolo en el que ven, aparecen distintos códigos, por ejemplo el A6, el A7, y ahí se nos especifica qué comportamiento en concreto es el que estamos evaluando. Entonces, por ejemplo, aquí dice, este ítem se centra en el uso del cuerpo de la otra persona como si fuera una herramienta, ¿no? Entonces, nos aparece, como decía antes, la codificación es poner un valor numérico. Entonces, por ejemplo, 0 es que no utiliza el cuerpo de otra persona. 1, pues que toma la mano del adulto y lo lleva a distintos lugares, pero sin establecer contacto visual. 2 es cuando lo hace y además hay contacto visual. 8 pues en realidad pues no ha habido la oportunidad de observarlo, ¿no? Entonces, nosotros teniendo en cuenta esos criterios, lo codificamos y ponemos el valor. Lo que es importante es que se haga justo después de evaluar, porque ya les digo, son muchísimos comportamientos, muchísima información, y si esperamos una hora después, vamos a perder mucha información valiosa. Entonces, se recomienda que sea inmediatamente después. Entonces, bueno, son distintas categorías las que se codifican, que son en función de los criterios diagnósticos. Y bueno, esto ya es lo que estábamos comentando y esta imagen ya se la he comentado también previamente. De todas maneras, van a tener las diapositivas, por eso paso un poquito por encima porque ya lo hemos comentado, pero esta información la tienen disponible en los PDFs que les van a hacer llegar. Entonces, bueno, llega la penúltima parte y es que llegamos al algoritmo que decíamos que era como la corrección. Entonces, bueno, pues hay una parte ahí de unos códigos que tenemos que hacer unas transformaciones, anotamos los códigos en esas columnas, ¿no? Vemos el ítem que nos pone el código A2, A7, A8, entonces vamos al cuadernillo, recuperamos ese valor, lo transformamos y lo anotamos y más o menos digamos que queda así, ¿no? Esto es como queda con la informatizada.
Esto no lo va a entrar para no confundirles. Entonces, bueno, cuando tenemos el protocolo, sumamos las puntuaciones totales y entonces nos van a dar unos puntos de corte. Aquí en el protocolo ven que este es el módulo 2 para menores de 5 años, el punto de corte es 10 para determinar que la persona tiene autismo y de 7 para decir que tiene un espectro autista. En el DSM-5 actualmente ya no se habla de espectro autista y ni de autismo, sino que se habla de trastornos del espectro del autismo como genérico. Pero bueno, el manual sigue teniendo, o el instrumento sigue teniendo en cuenta esta clasificación para, digamos, las personas con autismo, pero con una sintomatología menos pronunciada, ¿vale? Entonces lo que se hace es que tenemos ese punto de corte y entonces ya comparamos con nuestra puntuación global y vamos a obtener aquí la clasificación de la 2-2, que no es un diagnóstico, pero nos va a permitir eso, clasificar a la persona, ¿vale? Entonces aquí tenemos pues menores de 5 años mayor o menor de 10, 5 más años total, una puntuación total mayor o menor que 9, pues diríamos que tiene autismo, en función de estos puntos de corte también espectro autista o que no presenta sintomatología autista. Entonces, el asunto acá es que, como decía, no es una prueba diagnóstica. Lo que nos permite es dar una información adicional que nos permita determinar el nivel de sintomatología de la persona, pero no tiene por qué coincidir con diagnósticos previos. Hay personas que tienen autismo y salvan estas tareas. También lo comentamos en otra ocasión, en otra charla sobre esto, porque simulan bien la interacción social. Entonces, bueno, hay que tener en contexto de que en la evaluación, cuando tenemos autismo, por ejemplo, o la clasificación es que la persona obtiene una puntuación dentro del rango de puntuaciones en el que se encuentra un alto porcentaje de personas con autismo. O sea, ha respondido como la mayoría de las personas con autismo o con espectro autista responden. Entonces, en ese momento recordemos. Y bueno, pues en cuanto a la interpretación, como de nuevo, insistir, insistir, insistir en lo mismo, es que nunca deben de utilizarse de manera aislada para formular un diagnóstico clínico, ni para obviamente tomar medidas de intervención, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hasta acá la presentación.